Ok, bueno, revisando donde nos quedamos justamente la sesión anterior, estábamos hablando de las estructuras de mercado. Estas estructuras de mercado, ya habíamos visto lo que era la competencia perfecta. En este momento estábamos analizando justamente el caso de la competencia monopolística. Repasando un poco, recordando un poco, yo les comentaba que en general los mercados, la mayoría de los mercados de bienes y servicios, pues se enfrentan a este tipo de estructura, ¿no? A la competencia monopolística, donde hay varias empresas que pueden ofrecer bienes o servicios muy similares, pero ese punto de ser similares y no ser idénticos, pues permite a algunas empresas o a todas diferenciar su producto, ¿no? Y esa diferenciación de producto lo que genera es obviamente cierto poder de mercado. Ok, les mencionaba que entonces en este tipo de estructura de mercado, pues cada empresa que se encuentra ahí metida va a enfrentarse a una situación parecida a lo que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Les mencionaba que, bueno, al principio nos puede llegar incluso hasta marear o confundir ver tanta línea, pero analizábamos cada una de estas líneas. Primeramente, bueno, pues podíamos empezar con esta línea roja descendente que la entendemos como la demanda de mercado. O sea, ese es el comportamiento que tienen en su conjunto los consumidores, una demanda tradicional, podríamos decir, pendiente negativa, en la cual conforme va disminuyendo el precio, va a haber mayor disponibilidad del consumidor, obviamente, a adquirir ese producto. Y mencionábamos que entonces las empresas, cada una de las empresas que se encuentran en esta situación, va a presentar esta línea verde que se considera el ingreso marginal, o sea, cuánto va a tener de ingreso extra cada vez que produce una unidad nueva. Mencionábamos que la característica de este mercado, de esta estructura de mercado, es que los precios ya no eran fijos, ya los precios podían estarse cambiando y el productor tenía la posibilidad de estar negociando el precio o viendo cuál es el precio que más le convenía de acuerdo al precio de mercado. Además, una ventaja que tenía en este caso el productor con respecto al consumidor es que el consumidor al desconocer realmente cuál es la situación o la forma en la cual trabaja un productor, por lo general siempre estará dispuesto a pagar un precio mayor de lo que realmente le está costando, o más bien de lo que realmente, el precio al cual realmente estaría dispuesto el productor a vender ese bien o servicio. Entendemos en estos mercados que, al igual que en competencia perfecta, el productor va a producir justamente hasta el punto donde los costos marginales, o sea, estos costos marginales, retomando la idea, decíamos que era cuánto va a ir cambiando el costo por ir incorporando o por ir produciendo un producto o un bien extra. Entendemos que llegará un momento donde esos costos marginales estarán creciendo y hasta qué punto va a producir o hasta qué punto, como se dice ya en el argot de los economistas, hasta qué punto va a maximizar su beneficio, es justamente en el punto donde sus costos marginales sean iguales a sus ingresos marginales, ¿sí? O sea, lo que le cueste producir una unidad extra tendría que ser igual a lo que él obtendría por producir una unidad extra. Revisando esta gráfica, entendemos que entonces el productor
va a producir justamente en este punto donde cruzan la línea de los costos marginales con el ingreso marginal. Ahí es donde él maximiza. Y entonces ahí es donde él determina la cantidad que estará dispuesto a ofrecer, que sería justamente esta Q asterisco. Hemos manejado durante el curso esa Q asterisco como la cantidad de equilibrio, ¿sí? La cantidad que le va a convenir al productor y hasta cierto punto la cantidad que también le va a convenir al consumidor a ese precio. Ok, aquí lo que encontramos justamente es que el productor va a estar dispuesto a vender a un precio más bajo, pero eso no lo sabe el consumidor. Por lo tanto, el consumidor va a estar dispuesto a pagar todavía un precio más alto, que es justamente el precio aquí donde está la demanda, y el productor al darse cuenta, pues obviamente buscará entonces vender esta cantidad a un precio mayor, al precio máximo que va a estar dispuesto a comprar el consumidor. Si hacemos el corte, entonces tenemos que el precio de equilibrio va a ser hasta esta altura, donde corta con la demanda y la cantidad de equilibrio va a ser justamente donde cruzan el costo marginal y el ingreso marginal. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Digo, estamos retomando lo que vimos la sesión pasada, pero va quedando claro, espero. Ok. Si quedó claro, entonces, decimos entonces que siguiendo esta misma línea de la cantidad, también el propio productor se va a enfrentar a otro tipo de costos, o sea, los costos totales medios. ¿Cuánto le cuesta producir una sola unidad de ese bien que él está ofreciendo? O sea, de los costos totales de toda la producción, lo va a dividir entre la cantidad. Y si dividimos, por ejemplo, 100 pesos entre, no sé, 10 productos, que es lo que ofreció, o sea, por vender 10 productos le pagaron 100 pesos, quiere decir entonces que cada producto lo vendió a 10 pesos. Esos 10 pesos que costó cada producto, o más bien que le costaron a él cada producto producirlo, van a ser los costos totales medios. O sea, esto es lo que a él le cuesta y esto es al precio a lo que lo vende. Por lo tanto, diríamos que los costos medios, o sea, hasta donde le cuesta, sería esta altura. Y la diferencia que hay entre los costos totales medios y el precio de equilibrio es la ganancia o lo que se conoce en este caso como el beneficio económico. Todo esto, toda esta área, todo este rectángulo es el beneficio que tiene el productor. Y todo este rectángulo que está acá abajo es todo lo que le cuesta al productor producir. Es un rectángulo, entonces solamente para saber cuántos serían los costos totales, tendríamos que multiplicar la cantidad por el costo total y sabríamos, por el costo total medio, y sabríamos cuánto le costó producir. Si queremos saber cuántos son los beneficios, pues tendríamos entonces que medir la cantidad multiplicada por el precio y a eso quitarle los costos totales medios. Y esa es la ganancia. Eso es lo que motiva entonces a los productores a trabajar, a estar produciendo, ¿sí? Entendemos sobre todo que en estas sociedades capitalistas, aunque nos digan otra cosa las empresas, pues prácticamente todas las empresas están ahí no por caridad, sino más bien están con la intención de obtener grandes ganancias. La rentabilidad es realmente lo que mueve a las empresas. Entonces, obviamente, esas empresas siempre buscarán que esta rentabilidad, que esta ganancia extraordinaria sea lo más grande posible.
Entendemos entonces que todo este rectángulo es el beneficio económico de la empresa. ¿Sí? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Queda claro ese punto? ¿Puedo pasar a lo siguiente? Bueno, entonces avanzo. Ok. Vimos entonces que ese beneficio económico va a generar algo justamente en este mercado. ¿Qué va a hacer? Que si el beneficio económico es muy grande, pues obviamente va a atraer la atención de otras empresas. Más empresas van a querer entrar a competir en este mercado y van a tratar de ofrecer productos muy similares al producto novedoso, al producto que se está vendiendo ahí. Por ejemplo, si ven, como les mencionaba de la ropa, ¿no? Si de repente a lo mejor algún productor de suéteres se le ocurrió ponerle el caso que veíamos de las lentejuelas, estas que cambian de color al momento de frotarlas, que pasan para arriba y son de un color y para abajo son de otro color. Ok, quien hizo eso creó un producto novedoso y obviamente empezó a tener beneficios económicos bastante grandes. Pero ¿qué sucede? Que todos los demás productores de ropa, al ver esa novedad, ese cambio que existió, por ejemplo, en un suéter o en una playera, comenzarán entonces a ofrecer productos muy similares. Tal vez cambiará la forma, tal vez cambiarán los colores, pero empezamos a ver que se ofrecen productos muy similares. ¿Por qué? Porque todos entienden que quieren ganar ese beneficio económico. Es tan atractivo que todo el mundo quiere copiar y quiere hacerlo. Pero ¿qué pasa? Esa situación entonces de que ahora, ya en un segundo momento, comienza a haber más empresas que ofrecen productos similares, lo que van a hacer es que la curva de demanda, esa demanda que veíamos nosotros de color rojo, se va a desplazar hacia abajo, a la izquierda, y además va a cambiar su pendiente. Me voy a regresar a la gráfica. Esta línea roja es la que va a cambiar. ¿Por qué? Porque entonces ahora va a haber más productores, va a haber más oferta. El consumidor va a ver que ya en más lados venden productos similares. ¿Y qué va a suceder? Esta línea roja, únicamente esta línea roja, se va a desplazar hacia la izquierda y hacia abajo, pero además su pendiente, que en este caso es una pendiente pronunciada, se va a empezar, en economía se dice a suavizar o se va a empezar a acostar más esta curva de demanda. Se va a hacer más elástica. Si nosotros recordamos nuestra sesión de elasticidades, entendemos que entonces las demandas que están más horizontales son más elásticas y las que están más verticales son más inelásticas. En este caso, se vuelve entonces más elástica la demanda, ¿no? Ok, ¿qué va a pasar? Que como la demanda entonces ya se movió, ya hay muchas empresas que van a vender ya productos muy, muy, muy parecidos, pues va a llegar un momento en que esta demanda va a generar un punto donde el beneficio económico se va a ir reduciendo cada vez más hasta llegar un momento crítico donde pudiera llegar a desaparecer ese beneficio económico. O sea, las empresas entonces perderían todo tipo de ganancia. Dirían algunas personas, estaría saliendo tablas, ¿no? O sea, justamente lo que le cuesta el producto lo va a tener que vender a ese precio. ¿Por qué? Porque ya hay varias personas, varias empresas que están vendiendo productos similares. El beneficio entonces es igual a cero y en este caso, en economía, a esta situación donde el beneficio es igual a cero, se le conoce como beneficio normal. O sea, quiere decir
que no está ganando nada. No está perdiendo, pero tampoco está ganando nada. ¿Queda entendido este concepto entonces de beneficio normal? ¿Y cómo se llega a eso? Sí, profe. Ok. Vamos a ver un comparativo entre el beneficio económico y el beneficio normal. En el lado izquierdo tenemos la gráfica que habíamos visto originalmente, una demanda inelástica con pendiente pronunciada. Vemos los costos medios, el precio al cual se vende y decimos que este rectángulo es el beneficio económico. Es lo que atrae a más empresas a llegar ahí a competir a ese negocio. ¿Qué pasa? Que si empiezan a llegar más competidores, más empresas a ofrecer productos similares, esta curva o esta línea, en este caso, roja, que es la demanda, se va a empezar primero a desplazar y en segunda a bajar, a ponerse más horizontal, no totalmente acostada, pero si ustedes observan, la pendiente en la segunda gráfica ya es una pendiente más acostada, más elástica. ¿Y qué sucede? Que como se desplazó hacia abajo y se acostó, ¿qué va a pasar? Que entonces ahora la demanda va a quedar al nivel de los costos totales medios, o sea, el precio al cual estarán dispuestos los consumidores a pagar por ese producto o por esa cantidad de productos que están en el mercado va a ser igual al costo de lo que le está, valga la redundancia, costando eh, al productor producir ese bien. O sea, el productor ya no gana nada, ya estaría saliendo así tablas, ¿no? Ni gana ni pierde, pero deja de ser entonces atractivo. ¿Qué productor va a vender algo al costo? ¿Sí? Obviamente, este es el caso extremo, llegar a un beneficio normal. ¿Y qué va a suceder? Bueno, cuando se llega a este beneficio normal, pues ¿qué sucede? Que sobre todo aquellos competidores que tienen poco tiempo en el mercado, muy probablemente van a decidir salirse, ya no les conviene, ya no es atractivo producir algo para venderlo al precio. Entonces se comenzarán a retirar. Algunos incluso podrían llegar a tener pérdidas, ¿no? Ya no es para nada atractivo y al contrario, el precio que estarían dispuestos a pagarle por su producto es más bajo que el precio que ellos necesitan por lo menos para pagar todo lo que les costó. Eso es lo que generalmente pasa, les digo, con las empresas nuevas que se integran a esto y que empiezan a llegar a esta situación de de elasticidad de la demanda, de que la demanda se empiece a poner más elástica. ¿Qué pasa? ¿Todos se van a salir? No, en la realidad no todos se van a salir. Por lo general, se van a quedar aquellas personas, aquellas empresas, perdón, que ya tienen tiempo en ese mercado. ¿Y qué van a hacer? Van a aguantar. ¿Por qué? Pues porque ya tienen tanto tiempo en el mercado, ya generaron cierta lealtad, ya también tienen ciertos ahorros que les permite jugar ese juego de dar el producto al costo, ¿sí? ¿Con qué intención? No van a ganar. Bueno, no van a ganar más dinero, pero lo que van a ganar es más poder de mercado, porque se van a poder mantener durante más tiempo a ese precio. ¿Con qué intención? Con la intención de que esos competidores que estaban en exceso se vuelvan a retirar y otra vez la demanda se empiece a ser inelástica y ellos puedan tener de nuevo beneficios económicos este, extraordinarios. ¿Sale? ¿Queda claro entonces esta situación? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, ¿van a copiar o puedo avanzar?
Yo sí estoy copiando, ¿me permite? Ok, te esperamos, me avisas entonces. Perfecto. Ok, entonces, bueno, mencionábamos que el beneficio normal es justamente este punto donde los costos totales medios son iguales al precio, el punto donde no hay ningún tipo de beneficio económico. ¿Vale? Ok, vamos a avanzar entonces. Ok, la siguiente estructura de mercado. Esta estructura de mercado también es una estructura sumamente común hoy en día. ¿Qué ocurre en el oligopolio? Es una de las estructuras donde yo creo que hay más teorías para tratar de explicarlo, porque tienen muchísimas particularidades. Ok, ¿qué encontramos? Un oligopolio es un lugar o es un mercado donde existen pocas empresas y esas pocas empresas concentran un gran porcentaje del mercado, o en este caso de las ventas totales de la industria. Y esa situación va a hacer que al haber pocas empresas, pocos competidores o pocos grandes competidores, pues van a hacer que cada uno de ellos tenga gran influencia sobre el precio, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los refrescos. En los refrescos, bueno, pues hay varios competidores, incluso si, por ejemplo, nosotros vamos a la mejor a provincia, muchas veces existen refrescos locales, ¿no? Que no encontramos en la zona centro, entendidos, zona centro, la Ciudad de México y el Estado de México, ¿no? Todo lo que se conoce como el área metropolitana. Pero, por ejemplo, no sé si hayan ido a Oaxaca. En Oaxaca, por ejemplo, está el refresco Rey. También había uno que se llamaba Soldadito de Chocolate, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, refrescos muy locales. ¿Qué pasa en este mercado? Este mercado es en sí un oligopolio. ¿Por qué? Porque entendemos que existen dos grandes compañías, que serían Pepsi-Cola y Coca-Cola, y estas dos grandes compañías poseen o acaparan gran parte del mercado. Y a lo mejor ya competidores más pequeños, bueno, en comparación con Coca-Cola, pero que también tienen gran tajada del mercado, pues podemos encontrar el caso de Jarritos, el caso de Barrilitos, el caso de Peñafiel, el caso de esta empresa Big Cola, ¿sí? O sea, son empresas más chiquitas que de todos modos tienen cierta participación y cierta influencia en el mercado y obviamente cada una desde su nicho tiene algo de influencia o gran influencia sobre el precio, en el entendido sobre todo de que Pepsi y Coca son quienes realmente dominan el mercado, ¿no? Otro caso, por ejemplo, ya en un mercado a lo mejor internacional, serían las empresas de aviación, ¿no? De turismo aéreo. Por ejemplo, bueno, pues tenemos en México, tenemos todavía a Aeroméxico, tenemos a Volaris, tenemos a Viva Aerobús, pero ellas compiten, por ejemplo, contra Iberia, contra Air France, contra Delta, ¿sí? Contra Air Japan, pero aún así, aunque sea un mercado internacional o global, como lo quieran llamar, pues realmente son pocas aerolíneas las que existen en todo el mundo y son pocas opciones las que tenemos nosotros como consumidores para tratar de escoger un vuelo. Incluso en algunos casos solamente hay vuelos exclusivos, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes quieren ir a Qatar, probablemente solo encuentren dos aerolíneas que los puedan llevar de México a Qatar, ¿vale? O si quieren un vuelo nacional, pues probablemente solo encuentren las líneas nacionales para poder viajar, que serían a lo mejor Aeroméxico, Volaris
y en algunos casos Viva Aerobús, ¿sale? Esa situación, pues obviamente les permite a las aerolíneas justamente establecer el precio y tener influencia sobre el precio, en este caso de los viajes. La industria automotriz, otro caso. Hay varios ejemplos, ¿no? Eh, ¿Qué hacen estas empresas? Ok, todas saben que tienen cierto poder de mercado, pero no todo el poder del mercado, ¿sí? O sea, saben que influyen, pero no tienen todo el control. Y por esa situación de no poseer todo el control, siempre van a tener que evaluar las acciones y las reacciones de sus competidores. A partir de las acciones que tomen sus competidores o cómo reaccionen cuando una empresa hace cierta estrategia, pues entonces cada una de las empresas va a tener que adoptar un tipo de estrategia. No sé si me explico, o sea, todos están pendientes de lo que hacen el resto, porque lo que haga uno, los otros tendrán que actuar, ¿sí? Y si uno toma la iniciativa, entonces los demás tendrán también que actuar de cierta manera. En el caso de los refrescos, si Coca-Cola dice, hoy en Navidad voy a hacer una promoción de que si me compras 2 cocas te regalo un plato, muy probablemente vamos a ver entonces a Pepsi que te diga, si me compras 2 Pepsis, yo te regalo una jarra. Y muy probablemente a lo mejor veamos a Red Cola, que si tú me compras 3 Red Colas, yo te voy a regalar un árbol de Navidad. ¿Sale? Entonces vamos viendo que todos van más o menos copiando la estrategia y viendo qué es lo que hace el otro. Y también no es tan fácil para ellos tomar ciertas estrategias porque saben que sus competidores también van a reaccionar de alguna manera. ¿Sale? Entendemos entonces que cada competidor en esta situación va a estar atento de las jugadas de su rival y va a estar ajustando su estrategia. ¿Qué estrategias pueden ser? Pueden ser campañas, ya sean campañas para promocionar un nuevo producto, campañas para desprestigiar algún producto de la competencia, ofertas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se ve mucho, sobre todo en el supermercado, incluso hasta algo que ahorita no hemos tocado, pero también existe. Si ustedes van al área, por ejemplo, de salchichonería y ven que Swan bajó el precio del jamón, muy probablemente también después Food va a bajar el precio del jamón y también lo va a bajar Kir, ¿no? O van a estar dando ofertas similares. O si un supermercado tiene una oferta, entonces el otro supermercado saca otra oferta. Por ejemplo, ahora Soriana, en julio, que tiene julio regalado, Walmart, aunque no tiene julio regalado, hace sus ofertas de verano, ¿sí? Y Chedraui hará sus propias ofertas. Ahora, para cuestiones de Navidad, bueno, pues vemos que, por ejemplo, Walmart saca su juguetería, Soriana saca su juguetería, ¿sí? Empiezan entonces todos a copiar las estrategias. Y es más, muchas veces ya hasta ellos saben cuál va a ser la estrategia de uno para poder ellos contrarrestarlo de alguna otra forma, generar alguna estrategia de alguna otra forma. ¿Queda entendido esta parte del oligopolio? A ver, tenemos aquí, dice, también los cines sacan sus palomeras o vasos, ¿sí? Y van pagando incluso, ¿cómo se llaman esto? Exclusivas, ¿no? Por ejemplo, ahora que está la lucha de los superhéroes entre DC y Marvel, ¿no? Entonces, a veces en el caso de los cines, no sé, Cinépolis, por decir algo, saca vasos de los Avengers, pero Cinemex saca de la Liga de la Justicia, ¿no? Y entonces, pues están sacando siempre productos similares, siempre están buscando atraer a la gente con ofertas muy parecidas. O primero lo hace uno y cuando acaba lo hace el otro. También eso es una estrategia,
¿Sale? Ok. Entendemos entonces que en este mercado todo mundo está viendo lo que hace el vecino. Siempre van a estar de esta forma y nunca van a poder estar tranquilos. ¿Por qué? Porque saben que si se duermen, muy probablemente otra empresa les coma el mandado, ¿sale? Entonces siempre van a estar ahí. ¿Qué es lo que está haciendo este? O si hago esto, ¿cómo puede reaccionar aquel? Siempre están ahí, dirían algunos, con la paranoia, ¿no? De no saber qué es lo que va a hacer tu competidor. Ok, entendemos que en el oligopolio al menos van a existir tres grandes barreras a la entrada. La primera y a lo mejor la más importante, el capital. Esa es una forma en la cual eh, yo creo que simplemente con que tengamos un negocio muy grande que requiera grandes cantidades de capital, desde ahí se sabe que los negocios van a ser oligopólicos. ¿Por qué? Porque el capital, el dinero que se necesita para poder echar a andar ese negocio es sumamente grande. Se requieren grandes cantidades o fuertes cantidades de dinero, sobre todo, para poder comprar el equipo, la planta donde se va a hacer ese negocio, los insumos. Por ejemplo, si ustedes ahorita revisan, pues justamente los ejemplos que les he dado son de grandes empresas, ¿no? Una empresa refresquera necesita una planta muy grande, necesita muchos insumos, necesita mucha gente, necesita grandes cantidades, por ejemplo, de toda la parte de distribución, ¿no? Toda la parte de los camiones, para que los camiones puedan estar saliendo diariamente a entregar los productos a las tienditas, a los supermercados. En el caso de las aerolíneas, pues no cualquiera puede comprar un avión, ¿no? Y en las aerolíneas, pues no sé cuántos aviones se necesiten, pero por lo menos yo creo que para funcionar necesitas 20 aviones. Entonces, comprar solamente 20 aviones es un capital sumamente fuerte, ¿no? Y igual tener un supermercado, pues requiere fuertes cantidades de dinero, nada más por el puro hecho de poner tu supermercado, por el terreno que requiere y por el lugar donde lo vas a estar poniendo. Entonces entendemos, en resumen, que el capital es una de las primeras barreras. Ok, ¿qué otra barrera tienen estos oligopolios? Estos oligopolios tienen una característica especial. Tienen la característica de crear lo que se llama economías de escala. ¿Qué quiere decir que una empresa trabaje con economías de escala? Quiere decir que la producción que realizan de algún tipo de bien es tan grande que conforme producen más, va siendo más barato para ellos. Entre más produzcan, más barato va a resultar. Quiere decir que, por ejemplo, si producen 20,000 unidades, a lo mejor necesitarían, a lo mejor cada unidad les costaría 100 pesos. Pero si producen 2 millones de unidades, cada unidad a lo mejor ya nomás les cuesta 2 pesos. Y si producen todavía más, a lo mejor ya cada unidad les va a costar 1 peso, 50 centavos. ¿Eso qué significa? Que entonces, si una empresa mediana quiere competir contra ellos o una empresa grande quiere llegar y competir con ellos, tendría que asegurar una producción de esa cantidad tan grande para poder tener costos tan pequeños. ¿Se entiende este caso de las economías de escala? Lo pregunto porque a veces llega a causar confusión o a veces no se entiende muy bien. ¿Queda claro que es una economía de escala o no? Sí, profe. Ok, entonces, ¿cómo qué se les ocurre que pudiera ser una economía de escala? ¿Qué empresa creen y de qué manera trabaja en una economía de Mm, escala?
Tal vez Coca-Cola y, por ejemplo, las marcas que producen teléfonos. A ver, una marca que produce teléfono, por ejemplo, Samsung, ¿no? Vamos a hablar de Samsung. Ok, ¿qué estaríamos encontrando con esa? ¿Cómo sería el ejemplo para una economía de escala en Samsung? Que van actualizando sus modelos y bueno, son un poco más caros. No, pero ahí lo que hacen es cambiar el modelo para venderte uno más caro. Pero yo lo que les estoy diciendo es que entre más producen, más barato les cuesta a ellos. El Profe, costo. podría ser que a lo mejor, pues mientras más los van actualizando, más caros se dan y a lo mejor es menos lo que se gastan en producirlos. Ok, aquí estamos entonces hablando de dos cosas distintas. En que lo den más caro, eso se debe justamente al poder de mercado, ¿no? A que están con una demanda inelástica. O sea, van a poder ofrecer el precio que ellos quieran porque su producto está muy diferenciado. Y por eso se van a aprovechar en ofrecerlo al precio más alto. Pero eso no tiene que ver con las economías de escala. Lo que sí tendría que ver con economías de escala, por ejemplo, en el caso de estos celulares, es algo que yo creo que hacen todos, pero está comprobado que es algo que hace Apple, por ejemplo. Apple, cuando recién saca un modelo, que por lo general lo saca en estas fechas, ¿no? En septiembre, octubre, más. De hecho, ya pasó hace poco la nueva presentación del iPhone. ¿Qué sucede? iPhone lo que hace es que hacen unos cuantos prototipos y se los dan a su gente, obviamente de forma muy, muy controlada, para ver que el dispositivo esté funcionando. Cuando ven que el dispositivo está funcionando, está cumpliendo con lo que ellos van a prometer al momento de que ya salga a la venta, pues ahora sí, bueno, yo dije que va a tener, por ejemplo, una cámara de tantos megapíxeles que te va a permitir tomar una foto de aquí hasta la luna, ¿no? Y que se vea perfecta. Hago pruebas, veo que sí funciona y entonces lanzo mi campaña del nuevo iPhone. Y eso es con lo que lo vendo. Ahora voy a poder tomar fotos a la luna y se van a ver muy nítidas, muy claras, etcétera, etcétera. Ok, ya lo cubrí. ¿Qué sigue? Que, bueno, también en la fabricación de autos y camisetas. Ahorita vemos ese punto. En el del iPhone. Ok, dicen, bueno, ya va a salir, pero no sale hoy. Va a lo mejor salir dentro de un mes, ¿sale? ¿Y qué pasa? Que pasa un mes, pasan 15 días, que es lo que se tardan en producir, pero hacen una producción realmente muy baja. ¿Y qué va a pasar? Que con eso van a ver qué tanta demanda tienen, qué tanto poder de mercado tienen. Si, por ejemplo, hicieron, no sé, 1,000 unidades de iPhone y las reparten entre todas las tiendas ¿cómo se llaman estos? Las iStores, pues entonces ven, ¿no? Y ven que la gente se quedó a dormir y que abrieron las tiendas y en media hora se acabaron todos los iPhones. Eso les va a dar entonces a ellos la posibilidad de decir, hay que incrementar la producción y entonces ahora sí vamos a hacer, no sé, 5 millones de iPhones, ¿no? Porque sabemos que la gente va a estar dispuesta a comprar 5 millones de iPhones al precio que lo estamos dando. Y entonces ahora sí, esos 5 millones de iPhone, cada iPhone les va a salir más barato. El primero que hicieron de prototipo probablemente les salió en $100 cada uno. El de la primera producción probablemente le salió en $13, pero los que hagan después, muy probablemente los van a estar pudiendo fabricar en $5 cada teléfono, ¿sí? Y entonces eso es trabajar con economías de escala. Vas incrementando la producción de forma exponencial, pero el precio de cada producto va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque son volúmenes cada vez más grandes.
Ok. ¿Queda entendido ahorita lo del iPhone para darle la palabra a su compañero? Sí. Ok, nos dice Ángel que con las camisetas o con los autos. A ver, explícanos, Ángel, para ver que nos quedó claro, por favor. ¿Allí estás, Ángel, o no estás, Ángel? ¿O no Sí, puedes? profe, es que no lo escuché, perdón. ¿Qué dijo? Que nos expliques el caso de las camisetas o de los autos en el Ah, que oligopolio. por ejemplo, la fabricación de un coche, el costo es elevado, obviamente, pero al fabricar uno solo, por ejemplo, cuando fabrican un auto especializado para alguien, tiene un costo, pero cuando fabrican ese mismo auto en masa, el costo disminuye. A lo mejor no mucho, pero disminuye un poco. Y lo mismo pasa con las camisetas, ¿no? Ok, sí, bueno, producir una camiseta te va a salir más caro que producir muchísimas camisetas, ¿no? Y entre más puedas producir, pues más barato. Nos dice Aram Naim que la industria del juguete o coleccionismo, bueno, la del juguete sí me queda claro, la del coleccionismo no entiendo como por qué estarían trabajando en economías de escala. ¿Nos quieres compartir? ¿Cuál no quedó claro? La de coleccionismo. Ah, bueno, es que me refiero a que, por ejemplo, en la fabricación de un solo coche, este, yo ponía el ejemplo del coleccionismo porque es un coche específico, y ese coche, su precio es muy elevado. En comparación, si es un coche como todos los demás que fue fabricado en masa, el costo es menor. Ah, ok, sí, pero eres Ángel, ¿no? Sí. Sí, no es que aquí me puso, dice No, Aram profe. Naim. Ajá, sí. ¿Nos puedes explicar, por favor, el caso de coleccionismo? Digo, el de juguete me queda claro, pero el de coleccionismo no tanto. Ah, bueno, es que estaba escuchando hace unos días un podcast donde estaban tratando de, por ejemplo, el tema del juego de cartas. Hay un juego de cartas donde ciertas cartas tienen un valor, ¿no? O sea, te las venden a un precio y ya lo que viene siendo el coleccionismo les van dando como que los mismos, consumidores un precio ya sea caro o barato. Y en este podcast estaban hablando de por qué siempre repiten el mismo, por qué siempre te dan cartas, pues, entre comillas, basura y te dan nada más como que tres, importantes, ¿no? Y es porque a la empresa le conviene estarte como para, ¿cómo se diría? Como para bajar costos, te sigue repitiendo a lo mejor el mismo producto y te saca otras cartas que son un poco más, pues, brillantes o de otro material. Ya, no, pero ahí más bien yo creo que es como jugar con el consumidor justamente, ¿no? No creo en sí que sea economía de escala, porque la economía de escala, bueno, yo creo que esa es otra cosa distinta, porque la economía de escala significa que es el mismo producto, entre más produzco, más barato me va saliendo. Por ejemplo, yo les decía el iPhone, todos los iPhones son iguales, bueno, o sea, por ejemplo, todos los iPhone 13, todos los iPhones son iguales, todos los 13, pues, ¿no? O todos los 12. Lo único que cambiará a lo mejor es el color, pero el iPhone en sí es igual. Aquí lo que tú me estás diciendo es que es la industria de las cartas o de esas tarjetitas de colección, pero el gancho que se tiene es decirte, ok, te puede salir la carta premiada, ¿no? La carta única, la carta que es holograma, y la gente se enajena por tratar de conseguir esa carta, y obviamente va a estar comprando sobres y teniendo cartas repetidas hasta tratar de encontrar la carta exclusiva, pero eso es como más bien un tipo de estrategia de las empresas, no es en sí una economía de escala. La economía de escala sí es más como lo que nos decía Ángel con el caso de los autos o de las playeras, ¿no? O sea, si yo voy y le dijera pues a quien fuera, Nissan, a BMW, bueno, una vez me tocó el caso con un cliente que tenía de una consultoría que
fue a BMW a que le hicieran un coche con sus características y el coche salió sumamente caro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era un coche, pues a la medida, en comparación con a lo mejor haber comprado el automóvil con ciertas características que ya vienen de agencia, ¿no? E incluso, por ejemplo, para BMW, pues producir 100 coches le va a salir más caro que si producieran 1000 coches, pero si produce 1 millón de carros, le va a salir todavía más barato. Eso es una economía de escala. O bien, en el caso de los servicios, por ejemplo, ¿por qué creen que gas natural solamente es el único proveedor de gas? ¿O por qué creen que Telmex fue durante mucho tiempo el único proveedor? ¿O por qué hay pocas compañías que te ofrezcan teléfono en tu casa? Justamente por las economías de escala. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de gas natural, se requiere una gran inversión para poder poner gasoductos y poner tubos que vayan desde sus centrales donde tienen el gas hasta cada uno de los hogares. Por ejemplo, nada más con la pura Ciudad de México, ¿no? Imagínense, de donde tienen el gas, tienen que meter toda una infraestructura para poder estarle llevando gas a todas las casas que se encuentran en las colonias que cuentan con esto de gas natural. ¿Y qué sucede? Que si alguien más quisiera competir contra gas natural, pues tendría que tener una infraestructura más o menos así. Pero ¿cuál es la ventaja de gas natural? Que si hoy en día se construye una nueva casa en esa colonia donde ya llegan, ¿qué va a hacer? Pues solamente va a poner un tramo, un tubito, que relativamente va a ser muy barata esa instalación, y lo único que hacer es pegar ese tubo a su gran infraestructura. Por eso es más barato darle el servicio a una casa para gas natural, o lo que sucedía con Telmex. Telmex, al principio, cuando era del gobierno, pues el gobierno se dedicó a hacer toda la infraestructura de los cables, los postes, etcétera, etcétera, ¿sí? Y hoy en día, si tú vas con Telmex y le dices, ¿sabes qué? Quiero que me pongas internet o quiero que me pongas un teléfono en mi casa, ¿cuánto se tarda Telmex en ponerte un teléfono, ponerte internet? No se tarda más de una semana. ¿Y cuánto se tardan los técnicos en darte de alta? No se tardan ni una tarde. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es agarrar un cable y poner ese cable que está en tu casa, conectarlo a una red, a un cable que está pasando por afuera de tu casa, que obviamente es parte de la infraestructura de Telmex. Esas son economías de escala. ¿Sí queda claro? Y no hay quien pueda competir con ellos, porque entonces tendríamos que ver nuevos postes o nuevo cableado para poder estar compitiendo con Telmex para dar internet a partir ¿cómo se llama esto? De fibra óptica o Cablevisión, bueno, ahora Easy, ¿no? También pues, la infraestructura del cable, pues también ya ahí está, pero tiene realmente pocos competidores, porque poner una infraestructura de cableado que va desde tu central hasta un hogar requiere grandes capitales y va requiriendo esto de economías de escala. Para ellos, un cliente nuevo realmente la instalación va resultando cada vez más barata y entre más clientes tenga, más barato va a ser ese nuevo cliente que se incorpora. ¿Queda clara esta parte entonces de las economías de escala? ¿O no? Más o menos, profe, pero aquí que vendría siendo barato, porque supongamos que vivo, bueno, que van a hacer nuevas casas y les dan tubos, pero si quisieran implementar esa idea en la Ciudad de México no se podría, ¿verdad? Porque pues ya son casas viejas y creo que les saldría más barato darles un tanque de gas. A, a ver, en el caso del gas, que por ejemplo, a las casas que hoy en día reciben cilindros para el gas con el típico camión, ¿no?
del que grita el gas y todo eso. Ok, para la empresa de gas natural, si ustedes observan, bueno, no sé si hayan visto eso pasó sobre todo mucho con Easy en el caso del cable, pero eso también pasó en su momento con gas natural. Vamos a suponer que hay una colonia donde no llegue el gas natural, todavía no está la infraestructura. Todas las casas de esa colonia tienen el gas conectado por cilindros, ¿no? Y gas natural quiere entrar ahí. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, primero hacen un estudio de mercado para ver cuántas personas o cuántas familias viven ahí, cuál sería el consumo, si realmente es negocio invertir y venderles gas a esas personas que hoy en día no lo tienen por este servicio. Ok, si resulta, lo siguiente que hacen es la campaña de ver cuántas personas estarían dispuestas a cambiar su situación. Y entonces, si ven que a lo mejor 20 personas o 20 casas están dispuestas a cambiarse al gas natural, pues ahí sí es atractivo para la empresa. ¿Por qué? Porque le va a poder vender el servicio a 20 personas más. Pero si en esa colonia solamente 5 le dijeron que sí y el resto le dijeron que no, entonces Gas Natural decidirá no hacerlo o hacerlo bajo ciertos peros, ¿no? A lo mejor sí lo hago, pero porque veo que en un futuro después van a ir cayendo los demás en mis redes, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a poner esa colonia es de 100 casas, 20 dijeron que sí, y entonces Gas Natural les va a llevar el servicio a esas 20 casas. ¿Qué va a pasar? Que después de un tiempo, si el servicio es bueno o es incluso mejor que el del cilindro, muy probablemente esas personas que ahora reciben el gas natural se lo van a recomendar a sus vecinos. Y entonces a lo mejor yo fui de los vecinos que en un principio dijo que no, pero ahora sí quiero. Y gas natural, lo más probable es que me diga, sí, sí, vamos a ir a ponérselo. ¿Por qué? Porque ya nada más van a ir a poner un tramito, o sea, ya hicieron toda la infraestructura, ya nada más tendrían que poner un tubo para conectarme a su propia red. ¿Sí queda claro ese punto o no? Sí, profe, muchas gracias. Ok, eso es economías de escala. Y a lo mejor ya fui yo y yo se lo recomiendo a alguien más de la colonia y entonces poco a poco todos vamos entonces aceptando ese servicio, ¿no? Ok, vamos entonces a avanzarle. Quedamos que esa entonces es una barrera que tienen los oligopolios. Y otra gran barrera que tienen los oligopolios que no permite que fácilmente entre una nueva empresa es justamente la marca. La marca, pues es lo que tiene que ver con todos sus productos y ya han hecho tal publicidad o ya han entrado tanto en la psicología de los consumidores que estos van a reconocerlos por su nombre y además los van a distinguir de los demás. Con el tiempo, esa distinción, el consumidor ya lo asocia, consciente o inconscientemente, como una marca que tiene prestigio y que tiene calidad. Ok, por ejemplo, ¿qué sucede? Eso incluso se llama en marketing posicionamiento de marca. Vamos a ver unos casos donde la marca tiene que ver sumamente en este caso. Si yo, eh, por ejemplo, bueno, en una situación normal, andamos en la calle ya, ¿no? Tranquilamente sin cubrebocas y demás, y de repente yo me siento resfriado. ¿Qué es lo que pasa? Al momento de que yo me siento resfriado y que siento que tengo, que me está fluyendo algo de la nariz, lo primero que digo es, oye, ¿no tienes un Kleenex? O alguien llega y me dice, ¿quieres un Kleenex? Entendemos nosotros Kleenex como ese papel, ese pañuelo que nos dan para limpiarnos la nariz, por ejemplo. ¿Qué es posicionamiento de marca? Que ya nosotros reconocimos un producto por su marca y no por lo que realmente es el producto.
el producto en sí es pañuelo desechable, pero nunca decimos, oye, ¿tendrás un pañuelo desechable? Generalmente siempre decimos, oye, ¿tienes un Kleenex? Oye, ¿quieres un Kleenex? ¿Queda claro? O sea, ahí ya vemos la influencia que tiene justamente una marca sobre el consumidor. El consumidor ya le dio prestigio a esa marca, ya reconoce ese producto como un producto de calidad. O también, ¿qué pasa cuando luego uno va a los restaurantes? ¿No? También en los restaurantes te dicen, oiga, ¿de tomar qué quiere? Ah, bueno, quiero una coca. Ok, realmente, por lo menos yo no conozco en México, además de que luego se puede prestar a doble sentido, yo no conozco una persona que diga, oiga, me da un refresco de cola, ¿no? Por lo general es, ¿tiene coca o tiene Pepsi? ¿No? Podrás decir, me da una coca, y el mesero te dirá, no, ¿sabe qué? No tenemos coca, tenemos Pepsi. Ah, bueno, pues denme una Pepsi. O bueno, no, no quiero Pepsi, ¿no? Tráigame un Sprite. Tampoco decimos, tráigame un refresco de limón, ¿no? Tráigame un Sprite, o tráigame un Seven, o tráigame una Mirinda. Eso es justamente el posicionamiento de marca. La gente va identificando de manera inconsciente las marcas de los productos con el producto en sí. ¿Sí? ¿Sí queda claro este punto? O lo que les he platicado en otras ocasiones, ¿no? Que sobre todo es mucho de gente pues ya grande, por ejemplo, abuelos o papás, dependiendo de qué tan grandes sean, pero pues ya hay personas que ya les son fieles a la marca, ¿no? Ok, yo toda mi vida compré zapatos Flexi, bueno, pues toda mi vida compraré zapatos Flexi. Ya vi que son los que me quedan, ya no voy a comprar otro tipo de zapatos. No, que a mí me quedan muy bien los pantalones Levi's. Ah, bueno, pues yo solamente consumiré pantalones Levi's, ¿no? Y de esa forma, o en caso, por ejemplo, yo lo vivía con mi abuela y con mi mamá, ¿no? En el caso de la comida, cuando luego me tocaba ir al mercado y me decían, oye, ve a comprar un cuadrito de Nor Suiza. Y una vez se me ocurrió llevar un cuadrito de otra marca, no me la acabé. ¿Por qué? Porque a mí me habían mandado por un cuadrito de Nor Suiza, aunque realmente el producto que yo le había llevado era un producto similar, ¿sí? Y ni siquiera se atrevieron a probar el producto que yo les llevé. Tuve que ir de nuevo, ahora sí, a comprar Nor Suiza porque querían hacer un caldo de pollo con Nor Suiza. ¿Sale? Eso es una barrera. Y cuando las empresas logran hacer esos posicionamientos de marca, difícilmente tienen grandes competencias. ¿Queda claro? ¿Quedan claros esos ejemplos? ¿Tienen ustedes más ejemplos? ¿O no? ¿O están copiando? Ok. ¿Cómo se van a determinar los precios en el oligopolio? Ok, en el oligopolio, como yo les mencionaba, hay muchas particularidades, aunque las características para determinar un oligopolio son similares, la forma en la cual se determina el precio es de maneras a veces muy distintas. Tendríamos que analizar para cada oligopolio cuál es la característica que más o la forma en la cual se determinan los precios de acuerdo a ese oligopolio en específico del cual nosotros estuviéramos estudiando. Ok, ¿qué característica tiene? Bueno, pues en el oligopolio, algo que nos queda claro o que nos debe de quedar claro es que el precio y la cantidad de equilibrio la van a determinar las empresas de acuerdo a las acciones de sus rivales, a las decisiones que tomen sus rivales. Decimos que las empresas, por alguna forma, como les mencionaba, se encuentran en constante paranoia, o sea,
no van a estar tan tranquilos dando ciertas estrategias de venta o de crecimiento. ¿Por qué? Porque saben que los demás los van a estar viendo. Entonces siempre van a tratar de actuar con cautela, pero además también siempre van a estar pendientes de lo que hagan los demás. Entonces esa situación en la cual no están tranquilos ninguno de estos competidores en el oligopolio, pues va a ser que el precio y la cantidad de equilibrio pueda tomar distintas decisiones o parta de distintas decisiones, de distintos escenarios, perdón. Entendemos entonces que pueden existir varios modelos de determinación de precios. ¿Ok? Vamos a ver algunos. Por ejemplo, un caso que se considera el líder en precio. Cuando en un oligopolio existe un líder en precio, quiere decir que una o varias empresas van a ser las que determinan el precio de toda la industria. Y esa una o dos o máximo tres empresas son las que se consideran líderes de precio. Quiere decir entonces que a lo mejor en todo ese mercado oligopólico podrán existir a lo mejor 20 empresas que si nosotros lo comparamos, pues pueden a veces llegar a ser pocas, ¿no? Por ejemplo, si es un mercado internacional, hablar de 20 empresas en un total de 200 países que existen en el mundo, pues es hablar de un oligopolio, ¿sí? Y si de esas 20 empresas solamente 3 son las que tienen la mayoría del mercado y por lo tanto son las que determinan el precio, pues el resto de las empresas tendrán que aceptar el precio que establecieron las empresas líderes. ¿Qué sucede? Que por lo general cuando existe un líder en precio, el producto es sumamente homogéneo, o sea, es muy parecido. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a lo mejor en el caso de las aerolíneas, para los viajes nacionales, vamos a suponer que en las aerolíneas se encuentran Aeroméxico, se encuentra Volaris, se encuentra Viva Aerobús. Ya creo que ya no hay más en México ahorita, ¿no? Estas tres aerolíneas, vamos a suponer que Aeroméxico es la que, por la cantidad, por el tamaño, por el número de vuelos que hace, es la empresa líder. Entonces Aeroméxico va a decir, ok, un vuelo de la Ciudad de México a Monterrey te va a costar 1,500 pesos el viaje sencillo, ¿sí? Y a partir de ese precio que establece Aeroméxico, porque es el que le conviene, Volaris y Viva Aerobús tendrán que tomarlo como precio de referencia. ¿Y por qué es un producto homogéneo? Porque a final de cuentas, pues no hay mucha diferencia entre viajar en un avión de Aeroméxico que viajar en un avión de Volaris, que viajar en un avión de Viva Aerobús, en el entendido de que el vuelo de la Ciudad de México a Monterrey, pues es un vuelo de no más de 2 horas, no es un vuelo realmente corto, entonces no se puede ofrecer una experiencia en ese vuelo, una gran experiencia en un vuelo de la Ciudad de México a Monterrey, pues no hay mucha diferencia, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno, pues Volaris a lo mejor al saber que posee menos mercado y que tiene que competir, pues a partir de los 1,500 pesos que estaría cobrando Aeroméxico, va a decir, ok, tus 1,500 son mi referencia, yo voy a tener que ofrecer un vuelo un poco más barato. ¿Por qué? Porque pues yo no tengo tanto prestigio como tú. Y probablemente Volaris venda el vuelo a 1,000 pesos. ¿Y qué pasa con Viva Aerobús? Bueno, Viva Aerobús de los tres es el que menos prestigio tiene, el que menos vuelos tiene, el que es relativamente más nuevo. Va a decir, bueno, Volaris, que es más o menos mi competidor directo, está dando un vuelo en 1,000 pesos.
Bueno, pues yo lo voy a dar a lo mejor en 900 pesos, o sea, ya un precio muy cercano, o a lo mejor me atrevo también a darlo en 1000 pesos. Entonces, bueno, pues ya ninguno, ni Volaris, ni Viva Aerobús en sí influyeron sobre el precio. Tuvieron que tomar de referencia el precio de Aeroméxico, que es el que domina, y ellos, por cuestiones de competencia, tuvieron que agarrar un precio más bajo, ¿sí? O a lo mejor se podrían acercar un poco, podrían decir, bueno, pues tú das en 1500, ok, nosotros ofrecemos el vuelo al mismo lugar, a lo mejor en 1400, ¿no? Y de todos modos, entenderíamos que para un consumidor, pues no sería mucha diferencia, en el entendido de que nada más va a ser un viaje corto, ¿sí? ¿Queda claro ese punto? ¿Queda claro entonces eso de líder de precio? Bueno, avanzo entonces. Hay otra forma en la cual pueden establecer el precio las empresas oligopólicas a partir de sus costos totales. Esta es una práctica un tanto más común. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues el precio lo van a determinar a partir de cuál es su costo total. Y dependiendo de cuál es el costo total, van a poner un sobreprecio entendido en cuál es la ganancia que ellos quieren tener. Entonces podrán decir, ok, a lo mejor vamos a tomar ahora el caso de los automóviles. A lo mejor un automóvil eh, o cada automóvil me cuesta a mí producirlo 80,000 pesos, ¿no? Y yo quiero entonces ganarle 20,000 pesos. Yo quiero que mi ganancia sea de 20,000 pesos por cada auto que yo venda. Entonces, de manera arbitraria, yo voy a vender cada coche en 100,000 pesos. ¿Por qué? Porque sé que a mí me cuesta 80,000 y yo quiero ganar 100,000. Y sé que el consumidor va a estar dispuesto a pagarme esos 100,000 pesos. Entonces, bueno, de esa forma yo vendo. A lo mejor eh, otro competidor que también ofrece automóviles, ellos van a decir, bueno, pues a mí mis costos por producirlo será de 70,000 pesos, pero yo quiero ganar, no sé, 25,000. Entonces, bueno, este coche que a mí me cuesta 70 lo voy a vender en 95 o le voy a poner un 20% extra. ¿Qué se refiere a esto? Que aquí sí pueden variar los precios entre las empresas, podemos ver más diferencia de precio entre las empresas, porque cada empresa está decidiendo cuánto quiere ganar y porque cada empresa sabe que a ese precio va a conseguir los consumidores que realmente necesita. Y entendemos, por ejemplo, que la industria automotriz se comporte de esa forma. Entendemos que entonces los coches, los BMW, los Mercedes-Benz, los Acura, son automóviles caros y van a estar a un precio. Y a lo mejor automóviles más baratos como los que pudieran estar en Nissan, en Chevrolet, etcétera, etcétera, pues van a tener un precio más bajo, pero de todos modos encontramos que hay mercado para todos. Todos encuentran su nicho de consumidores y ya cada quien ha generado su propia lealtad con sus clientes. Por ejemplo, en este caso de la industria automotriz, es muy común que si alguien compra un automóvil de una marca y el automóvil le salió bueno, al momento de querer cambiar o renovar su automóvil o comprar el coche para alguien más de su familia o influir sobre la decisión de alguien de su familia, probablemente lo va a hacer dirigido hacia esa marca de automóvil que esta persona posee. Por ejemplo, si yo compré a lo mejor un TIDA hace 5 años y el TIDA me salió bien, y yo quiero un TIDA, ya quiero cambiarle, quiero ahora un TIDA, pero resulta que no hay un TIDA, pues probablemente me compre otro coche de Nissan
que tenga las características parecidas a las del TIDA, ¿no? E incluso muy parecido a lo mejor el precio. Entonces, bueno, pues ahí entendemos que yo ya estaría en un nicho de mercado. O si yo compro BMW y me gustó el BMW y mi poder adquisitivo es para estarme comprando BMW cada que quiero un BMW, pues probablemente siempre esté comprando ese tipo de automóviles. Y obviamente cada empresa va a poner los precios siempre y cuando cuidando de que no pierda su poder de mercado, que no pierda la cantidad de clientes que tiene, que posee, ¿sí? Cada quien con lo suyo, cada quien con sus propias canicas, dirían por ahí, ¿sale? ¿Queda claro esta parte del costo total? Sí, profe. Ok, vamos a pasar a otro caso, lo que se conoce como curva de demanda quebrada. Ok, esta curva de demanda quebrada también es una situación muy común en las empresas de oligopolio. Y en este caso, la curva de demanda quebrada o estas empresas que establecen sus precios a partir de una curva de demanda quebrada, se entendería que entre ellas hay una gran interdependencia. O sea, estos son los mercados donde si los otros eran paranoicos, aquí la paranoia está a tope. Aquí sí, todas las empresas están atentas de lo que hace la otra, están constantemente analizándose. Aquí sí, si de repente ves que una empresa hizo esto, tú luego tienes que tomar una decisión y tener alguna reacción. Y si tú vas a tomar una reacción o vas a tomar una acción, debes de contemplar que probablemente el resto de las empresas también va a tomar una reacción rápida. ¿Sale? Por ejemplo, tenemos el caso de que todas las empresas están vendiendo productos similares a precios muy similares y de repente una decide por estrategia bajar el precio de su producto. ¿Con qué intención? Con la intención de vender más y apropiarse de mayor cantidad de mercado. Vamos a decir, por ejemplo, que es que ahora se me van los ejemplos. No sé, la industria refresquera, ¿no? Vamos a decir que ya todos tienen repartido el mercado y de repente Peñafiel dice, no, yo creo que necesito vender más. Y la forma en la que voy a vender más es a partir de bajar mi precio. Voy a bajar el precio y a alguien le voy a tener que arrebatar una parte de su mercado. Si no le arrebato todo, le tengo que arrebatar alguna parte. Entonces Peñafiel reduce su precio en un 10% y crea una oferta. Ok, a partir de hoy todos los Peñafiel 10% menos, ¿no? En el precio. ¿Qué pasa? Que en cuanto hace eso Peñafiel, el resto de las empresas se va a dar cuenta y se van a dar cuenta de cuál es su intención, acapararse del mayor mercado. Por lo tanto, todas las empresas van a reaccionar de la misma forma. ¿Con qué intención? Con la intención de que Peñafiel no logre su objetivo. Entonces, si Peñafiel bajó 10%, veremos que todas las demás empresas también van a bajar su precio en 10%. Y ahí sí se va a volver prácticamente nula esa estrategia de mercado que tuvo Peñafiel, que todas reaccionaron igual, todas tuvieron la capacidad de reaccionar casi de manera inmediata, ¿sí? ¿Qué pasa en el lado opuesto? Suponemos que si ahora una empresa dice, no, pues es que yo ya vi que no gano lo que yo quisiera y voy a subir el precio de mi producto, si quisiera subir el precio, a lo que se va a enfrentar es que ahí sí nadie lo va a acompañar. Si Peñafiel dice, no, pues yo vendo mi refresco a 15 pesos, pero no me sale y ahora lo voy a vender a 17, ahí sí no pasa nada. Ahí sí, él lo sube, pero todos los demás se mantienen igual, se mantienen con precios más bajos. Y el consumidor entonces va a decir, no, pues yo por qué voy a comprar un Peñafiel si el resto de las empresas me están ofreciendo un refresco similar
a lo mejor en 15 pesos. Mejor ahora les voy a estar comprando a estos que me lo siguen ofreciendo a 15 pesos. Obviamente, las empresas se dan cuenta de eso y saben que nadie los va a acompañar. Entonces, de entrada, aquellas empresas que ya llevan tiempo en el mercado y que ya tienen cierto colmillo, pues saben que no va a ser tan fácil subir el precio, porque saben que difícilmente los van a estar acompañando. Tal vez subirá, pero ya con otro tipo de estrategia, sobre todo de forma consensuada, donde todos decidan que es necesario subir el precio. Pero si alguien quisiera subirlo por cuenta propia, lo más probable es que en vez de obtener mayores ingresos, pueda llegar a perder parte de su mercado o perder todo su mercado, dependiendo de cuánto quiera subir el precio. ¿Queda claro este primer punto? Estas reacciones. Sí, profe. Ok, ya nada más vemos esto y aquí dejamos esta sesión. Ok, aquí tenemos en pantalla cómo se grafica esta curva de demanda quebrada y entendemos por qué se llama de esa forma. Entendemos que las empresas o cada empresa que se encuentra en esta situación van a estar justamente en este punto B. A este punto B van a estar ofreciendo un precio de equilibrio que sería P0 y una cantidad de equilibrio que sería Q0. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, todas las empresas están aquí en B y de repente a una se le ocurre disminuir el precio con la intención de ganar más mercado. Disminuye el precio de P0 a P1, pero realmente no va a lograr vender mucha cantidad. ¿Por qué? Porque todas las demás empresas van a empezar a hacer lo mismo, a bajar también el precio. Y si nosotros observamos, a lo mejor si le ponemos más detalle a esta gráfica, porque no se nota mucho, esta reducción del precio, esta flecha es más grande que esta flecha en cuanto al cambio de cantidad 0 a cantidad 1. Si ustedes recuerdan, la sesión cuando vimos demandas, elasticidad de la demanda, decíamos que una característica de la demanda inelástica era que ante cambios en el precio, la cantidad, el cambio en la cantidad iba a ser menor. Sí se podía dar, pero el cambio era menor. O sea, aquí hubo un cambio muy grande en el precio, se redujo mucho el precio, pero la cantidad aumentó muy poco. La demanda es inelástica. ¿Sale? En el caso contrario, la empresa está aquí en B, su punto de origen B, y decide aumentar un poquito el precio. ¿Por qué? Porque ve que a ese precio ya no gana todo lo que quisiera ganar. Está ganando, pero la ambición lo motiva a querer ganar más a partir de subir un poquito el precio. Entonces vemos que de P0 va a pasar a P2. ¿Qué pasa? Este cambio en el precio, este incremento en el precio fue un incremento muy pequeño, creció muy poquito el precio, pero como todas las demás empresas siguieron ofreciendo un precio más bajo, ¿qué ocurrió con la cantidad? De Q0 pasa hasta Q2, se redujo, pero la reducción en la cantidad es sumamente grande. O sea, el efecto es muy malo para esta empresa. Subió el precio poquitito, pero perdió mucha cantidad de producto que pudo haber vendido. Entendemos entonces que esta parte de la demanda es una parte elástica, donde también, si ustedes recuerdan, decíamos que ante un incremento en el precio, si la demanda es elástica, la cantidad va a
disminuir o va a presentar un cambio aún mayor que con el precio, ¿sí? El precio subió poquito y la cantidad se redujo mucho. Esa es la elasticidad de la demanda, tener una demanda muy elástica. ¿Sale? ¿Queda claro? ¿O no queda claro? Sí, profe. Ok, bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario.